Comentábamos cuando vimos este tema, ¿no? Cuando tuvimos la reunión para seleccionar los temas, que justamente el domingo pasado, la primera lectura que hemos tenido ha sido del profeta Ezequiel. Y los primeros 22 capítulos de la profecía de Ezequiel se conocen como la casa rebelde, son los oráculos a la casa rebelde. Esa profecía de Ezequiel se da en el contexto del exilio a Babilonia. Entonces, el pueblo elegido, el pueblo de la primera alianza, el reino de Judá, que se sentía, entre comillas, seguro, autosuficiente, y creía que no iba a ocurrir lo que se había producido en el reino del norte, es decir, el exilio. Ellos creían que porque tenían el templo y porque realizaban sacrificios y porque además habían falsos profetas que decían que no iba a pasar nada, no iban a ir al exilio. Entonces no le escucharon a Jeremías y entonces van al exilio. Y eso produce dos reacciones. Algunos creen no hay Dios, porque si hubiera un Dios no podría ocurrir esa tragedia. Mataron a los sacerdotes, mataron a los reyes, perdieron sus propiedades, fueron como esclavos a una potencia extranjera, perdieron todo, desaparecieron como nación. Y entonces todas las promesas de ser el pueblo elegido y todo lo que habían escuchado, ellos decían esto no es cierto. Y el Señor suscita a Ezequiel y empiezan esos oráculos a la casa rebelde. Y lo que le dice el Señor, y veíamos el domingo, es: te envío a que profetices, a que anuncies, te escuchen o no te escuchen. Porque uno generalmente quiere, pues, ser escuchado, ¿no? Y cuando no te escuchan, uno dice, ¿para qué digo si nadie me escucha, nadie me hace caso? Es justamente lo que comentábamos, ese deseo de la aprobación de la gente, de que la gente nos siga. Y el Señor le dice a Ezequiel, no. Pero esa profecía de Ezequiel no solo es para denunciar el pecado, las inmoralidades, consecuencia del pecado y pecados mismos, sino para anunciarles que el Señor no los ha abandonado. Que eso que están viviendo no es porque el Señor los ha abandonado y se ha desentendido, sino que todo eso es consecuencia de que se han alejado de Él, que no han sido fieles y que Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo, Él sigue siendo fiel. Y va a decir finalmente, luego de estos oráculos, el Señor, que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, del reino de Judá y de la iglesia, circunstancias de ese tipo han ocurrido muchas veces. Eso ocurrió en la Francia revolucionaria, eso ocurrió en Italia, ocurrió en España, y diríamos, está ocurriendo en nuestro continente. Está ocurriendo en el Perú actualmente. Y entonces, claro, si uno no tiene fe, si uno no conoce la revelación, entonces uno va a esperar, entre comillas, respuestas espectaculares. Y el Señor, como les dijo a los que tuvo al frente, fariseos, escribas, sumos sacerdotes, cuando empieza su vida pública y en Jerusalén es asediado, Él les va a decir, no se les va a dar otro signo que el signo de Jonás, y destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Es decir, nosotros ya tenemos esa revelación. Nosotros no necesitamos esperar manifestaciones, diríamos, sobrenaturales, espectaculares, que llamen la atención. Pero a pesar de que no lo necesitamos, la misericordia del Señor es tan grande que ha enviado a nuestra Madre Santísima para que justamente, como buena madre, nos llame
a la conversión. Y entonces las apariciones marianas, múltiples, algunas de ellas rigurosamente reconocidas por la Iglesia, que se dieron tanto en Francia, empezando por la Salek, aquí en San Juan Pablo II decía que era la madre de todas estas apariciones marianas, justamente denuncian estos problemas y los anticipan en muchas ocasiones. Y están en continuidad a lo que nos dijo nuestra madre, luego en Lourdes, luego en Fátima, Garabandal, Medjugorje. Y entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer oración, que tenemos que hacer penitencia y que tenemos que llamar a la conversión, pero no queremos hacerlo. No queremos hacer. Claro, alguna gente ni tiene idea de que esto se ha producido, estos acontecimientos se han hecho. Y entonces, pero nosotros sí. Es decir, nosotros somos la esperanza para esos otros hermanos. Y nosotros tenemos que despertar y saber que hay poco tiempo. Y entonces tenemos que tener conciencia de ese poco tiempo, cómo lo estamos diluyendo en multiplicidad de, entre comillas, devaneos emocionales, afectivos, cóleras, iras, discusiones a veces poco edificantes, y cómo de esa manera se nos van escapando los días, el tiempo, la vida, y nosotros que podríamos llevar y anunciar esa verdad, no lo estamos haciendo. Y creo que es algo que cada uno de nosotros se tiene que examinar. Entonces, por eso la idea del profeta como un superhombre que aparece y que no es lo que en la mayor parte de la historia del pueblo de la Nueva Alianza, ni en la Primera Alianza, tal vez excepto Moisés y Jesucristo mismo, pero Jesucristo, nuevo Moisés, nos enseña un camino de mansedumbre y humildad que nosotros rechazamos, no queremos, porque nos parece poco eficaz. Y María, nuestra madre, también nos conduce a Jesús, pero tampoco queremos porque nos parece que no es la forma, que nosotros tenemos medidas más eficaces, más efectivas, mejores. Y entonces esa prueba, nuestra fe, está afectada. Entonces, ante la pregunta, yo como veo las cosas es que efectivamente estamos en una prueba de nuestro ser profetas. Es decir, ya no hablamos de ser testigos de la verdad, testigos de Jesucristo y que la verdad nos hace libres, sino ahora tocamos y cada uno tiene que examinarse en primera persona y decir cómo estamos nosotros respondiendo a esta circunstancia y a esta situación. En nuestro ser hijos de Dios, profetas, sacerdotes y reyes.